rojo, cuya concentración intracelular es de 0,9% masa-volumen, es colocado en una solución acuosa de sal a 1,5%. ¿En qué dirección se mueve el agua? 1,5%, ¿ya? ¿Sí? ¿A dónde cree que se moverá usted? Ese es de cuando es... ya lo vamos a ver adentro. Es así. ¿Ven la pantalla de la pizarra, cierto? Sí, profe. Sí. Ahí están los dos compartimientos, ¿cierto? Acá está el eritrocito, ya, sin núcleo. ¿A cuánto está? ¿Al 9%? 0,9%. A 0,9% masa volumen. Y acá una solución ¿de qué? Solución acuosa de sal. Ah, ya. 1,5%. ¿Hacia dónde se moverá? ¿Hacia? Allá. ¿Ya? Pero dicen que esta membrana es permeable o no impermeable. Ah, no. Están diciendo esto. ¿Ya? Acá 0,9, ¿cierto? Está dentro de la célula. Eso dicen, ¿cierto? Y acá por fuera es 1,5. Exacto. Ya. La sal no puede entrar. La sal no puede entrar, ¿por qué? Porque es ¿cómo se llama? Polar. Es hidrofílica. ¿Ya? Es polar. No puede entrar no puede traspasar la membrana plasmática. Entonces, ¿qué hace? ¿No se mueve? ¿Quién se mueve? El agua. Si no entra la sal, sale el agua. ¿Ya? Recuerden siempre, si no entra una, sale el agua. Siempre sale. Entonces, ¿qué le pasa a esta molécula? Pierde volumen. Va a llegar a igualar las concentraciones entre el medio externo y el interno. O sea, la molécula se va a empezar a la célula se va a empezar a crenar. Hipertónica. ¿Ya? Porque está perdiendo agua. Se está deshidratando. Porque el medio externo tiene más sal. ¿Se entiende? Teacher, ¿puede aceptar al Benja? ¿A qué venga? Al Castro. Ah, ya, a Castro. Ya, acá lo acepto. Castro, ¿está compillado Castro? Ah, está compillado, muy bien. Ya, vamos a empezar entonces con lo que les decía del libro este, que igual se lo voy a compartir de biología. Es biología primero. Este ya no se pase ya. Es una lástima, porque era bien bueno. Ya, eso lo vimos, ¿cierto? Acerca de bueno, hasta el anterior. Acerca de los organismos procariontes, que está la pared celular, constituida principalmente por peptidoglicano, como una mitocondria, ya, o sea, dan azúcar y genera energía, membrana plasmática, el flagelo, los ribosomas, que están en todos los seres vivos, ¿ya? Y plasmidios. Plasmidios son material extracelular, extracromosomal. Acá el célula eucarionte, ¿cierto? Esto es una célula animal, porque no tiene pared celular. ¿Ya? Ahí se ven, por ejemplo, cilios, la membrana plasmática, los centriolos,
que solamente se ubican en células animales, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, que degradan el agua oxigenada, ¿cierto?, generado en la mitocondria, el núcleo, el RER y el RED. ¿Ya? Acá están las plantas, ¿cierto? Lo que caracteriza a las plantas es la presencia de cloroplasma, porque también tienen mitocondria, por lo tanto también consumen azúcar, producen energía, y la vacuola interna. ¿Ya? Que determinada es delimitada, por una membrana que se llama tonoplasma. ¿Ya? Bueno, solo vimos, ¿cierto?, acerca de los organelos, características. Le envío una guía. Y también esto, ¿cierto?, acerca del porcentaje de elementos que componen la célula. Acá sale un ser humano, un vegetal y protista. Oxígeno, mayor porcentaje se encuentra en los animales, en las plantas. ¿Ya? Hidrógeno, el mayor porcentaje en bacterias. Esto es por elemento. Y azufre en el ser humano. Ya, el azufre se encuentra principalmente en los aminoácidos, ya, en las proteínas. Ahí la biomolécula inorgánica, ¿cierto? La característica del agua, ya, esta es una molécula de agua, el oxígeno, con los dos electrones desapareados, y acá están unidos al protón, o sea, al hidrógeno, con su electrón, ¿cierto? Y forma un doble enlace, un enlace, ¿cierto? Enlace electrónico, covalente. Pero las características de electronegatividad hacen que la molécula de agua presente una dipolaridad, o sea que la carga negativa se vaya hacia el oxígeno y la carga positiva se vaya hacia el hidrógeno. ¿Ya? Y esto genera los puentes de hidrógeno, que son interacciones o fuerzas más débiles que una fuerza covalente, enlace covalente. Bueno, las propiedades del agua, que es excelente disolvente al presentar esta particularidad del ser dipolo, ya, debido a los puentes, a la dipolaridad de la electronegatividad de las moléculas del agua. Ya acá sale como el cloruro de sodio rápidamente se disuelve en el agua, ya debido a esta característica. También presentan la capacidad de cohesión, capilaridad y alta tensión superficial. Ya, la tensión superficial, esto debido a la capa que se genera por la parte externa del agua cuando está en un recipiente, ya permite inclusive a algunos organismos caminar sobre él. También el elevado calor específico. ¿Qué significa esto? Que necesita una energía más o menos relativamente alta para que una molécula de agua se pase de un estado a otro. ¿Ya? Después, sí. Tener mayor calor específico significa también que se va a demorar más en soltar ese calor o enfriarse. Ese enlace se demora más. O sea, cuando estamos en el agua en un estado, por ejemplo, estado líquido, ¿ya? Como están los puentes de hidrógeno, se va a necesitar más energía para separar esa molécula al que pasa de estado gaseoso. ¿Ya? Debido a los puentes de hidrógeno que se han generado. ¿Ya?
¿Sí? Ya sean las sales minerales. Ya. Las principales sales minerales son el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, hierro, yodo, cobre. Hay que participar en la estructura y función del organismo. Hay que hacer los gases que sean en la atmósfera terrestre, nitrógeno principalmente, oxígeno después, el CO2 en bajísimo porcentaje, más el argonio, el helio. Y el borde de agua también es un amplio proporción. Bueno, esta es una actividad. Esto demuestra la tensión superficial, ¿cierto? Esta es la capilaridad. Pasemos a la biomolécula orgánica. ¿Ya? Todo esto debido a la presencia del carbono. La única molécula que tiene carbono y que no es orgánica es el CO2. Todas las demás son orgánicas, que participa el carbono. ¿Ya? Acá se ven los 4 enlaces que forman la estructura tetraédrica del carbono. ¿Ya? Y esto permite que genere distintos tipos de biomoléculas, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas también. ¿Ya? Los carbohidratos tienen esta relación entre sus átomos. ¿Ya? Uno es a 2 a 1 con respecto al carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que todos los carbohidratos tienen esta proporción. Si tienen un carbono, van a tener 2 oxígenos y 1 hidrógeno. ¿Ya? Si tienen 10 carbonos, van a tener 20 oxígenos y 20 hidrógeno. ¿Ya? Como esta unidad, los carbohidratos son polímeros, o sea, tienen subunidades menores que se repiten para formar unidades más grandes, que son los polímeros. En este caso, como son carbohidratos, los monómeros del polímero se llamarán monosacáridos y los polímeros se llamarán polisacáridos. ¿Ya? Y estructura intermedia, hasta de entre 2 y 10 monómeros se van a llamar oligosacáridos. Ya los monosacáridos son a partir, por ejemplo, de 3 carbonos, entre 3 y 7 carbonos. ¿Ya? Y estas forman los llamados, se les pone con el morfema osa. ¿Ya? Por ejemplo, las pentosas, que tienen 5 carbonos, las hexosas, que tienen 6 carbonos, ¿ya? Las heptosas, que tienen 7 carbonos. Las pentosas más famosas son las ribosas y desoxirribosas. Y las hexosas más famosas son la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Ya? Diferente en estructura, ¿cierto? Como se ve ahí. Teacher, Dígame. ¿qué significa como gliceraldehído? Como de entre monosacáridos transformar gliceraldehído. ¿Gliceraldehído? El gliceraldehído, recuerda que es un tipo de compuesto orgánico. Acá está como gliceraldehído, ¿ya? Cuando está en forma lineal. Ya, como aldehído, perdón. Y acá está como, ¿se acuerda la compuesto orgánico en término? Está como cetona. ¿Ya? Esta es la forma en que se encuentra en el agua. Solución acuosa. Se encuentra como cetona, pero también se puede encontrar de esta forma, como aldehído. Esto es un aldehído. ¿Ya? Y el gliceraldehído es un compuesto de 3 carbonos que tiene un aldehído entre medio. Ya, sigamos. Acá hay más.
Pueden estar los monosacáridos, que puede ser de 3, 4, 5, hasta 7 carbonos. Y la unión entre dos monosacáridos me van a dar el disacárido. ¿Ya? Acá, como todo enlace generado entre dos monómeros, ¿ya? Enlace covalente, acá siempre va a haber la pérdida del agua. O sea, va a haber una deshidratación para formar una molécula más grande. En este caso, juntamos glucosa y glucosa, se pierde una molécula de agua, se forma Glicólisis. un enlace, ¿cierto?, con el oxígeno, y se forma en este caso la maltosa. Cuando se une glucosa con galactosa, se va a formar la lactosa. Y glucosa con fructosa, se va a formar la sacarosa. Estos son los disacáridos más comunes que hay. Más comunes en la naturaleza. Más comunes inclusive que los monosacáridos. ¿Ya? Después viene la unión de muchas moléculas de monómeros, ¿cierto? En este caso monosacáridos. Y eso van a formar los polisacáridos. En este caso los más abundantes son el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. ¿Ya? El almidón se encuentra en animales, ¿cierto? Y de esta forma es parecido también a la misma unión entre glucosas, pero del animal que se llama glucógeno. ¿Ya? La única diferencia es que es más ramificado el glucógeno que el almidón. ¿Ya? Y acá la celulosa también está compuesta de glucosa, pero su unión es distinta. ¿Ya? Acá la unión está la glucosa acá. Es 1, es 1,4. Se llama unión alfa 1,4, el enlace que se forma entre las glucosas. ¿Ya? Para formar este polisacárido. ¿Ya? Pero en cambio, en este tipo, en la celulosa, se forman también el 1,6. ¿Ya? Esa es la unión que se forma acá, para formar la celulosa. Por eso uno puede digerir el almidón, ¿cierto?, o el glucógeno con enzimas que son, por ejemplo, la amilasa, porque la amilasa corta este enlace, esta unión 1,6. En cambio, la celulosa no puede cortar, 1,4, no puede cortar la unión 1,6 de la celulosa. ¿Ya? La celulosa se une acá con ese. ¿Ya? Por eso nosotros digerimos almidón, pero no celulosa. No podemos comer planta. ¿Ya? Planta en sentido de parece obra. Porque sale un ejercicio, ¿cierto? Acá, por ejemplo, para lo mismo, cuando genero un enlace, necesito una molécula, sacar una molécula de agua. Y para romper el enlace, necesito agregar una molécula de agua. ¿Ya? Si es un disacárido, necesito una molécula de agua para separarlo, porque tiene un enlace glucosídeo. Pero este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 moléculas. Por lo tanto, para que me queden 12 glucosas de acá, necesito ¿cuántas moléculas de agua? 11. 11. Muy bien. 11 moléculas. Ya la misma molécula, si yo junto 12 moléculas de glucosa, voy a generar 11 moléculas de agua por 11 enlaces. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, teacher. ¿No? No, ninguna. Teacher. ¿Le envió este libro o no le envió este libro? Sí, por favor. Sí, Por favor. claro. Teacher. Claro, muy bien. Ya. Aló. A ver. Dígame.
también era la reserva, o sea, en los vegetales respecto a la glucosa. Sí, el almidón se encuentra en la reserva de glucosa que tienen los vegetales. Esto lo guardan en la vacuola. Ya, generalmente las vacuolas lo guardan más que nada el agua. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la savia elaborada contiene almidón. Ya, gracias, teacher. ¿Ya? Sigue comiendo nomás, Ledesma. ¿Cómo lo subo, teacher? Eres muy poco piola, Pau. ¿Sí o no? Se escucha cómo estamos llegando, Teacher, son las 2 y yo almuerzo a las 2. Qué mentira. Ya. Pero Ya, estoy concentrado. Ya, No vamos. tengo idea. Los lípidos. Come con la boca cerrada por último. Ya, Callado. Los lípidos son compuestos generados que son hidrófobos, ¿cierto? Están formados principalmente por ácidos grasos y el glicerol. ¿Ya? En este caso, este principal exponente que son los triglicéridos o grasas neutras, ya que son moléculas grandes de ácido graso y el glicerol que está acá. ¿Ya? Cuando son dos moléculas nomás de ácido graso, ¿cierto? Forman y una cabeza polar que es de fosfato, van a formar los fosfolípidos. ¿Ya? Fosfolípidos son importantes porque se encuentran en las membranas plasmáticas o la membrana de cualquier tipo de otro organismo. ¿Ya? Aquí hay una clasificación de ácido graso. Puede ser poliinsaturado, monoinsaturado o saturado. ¿Ya? Este es un insaturado o monoinsaturado, ya, porque tiene una pura molécula, ¿cierto?, con doble enlace. Un puro doble enlace. En cambio acá está el puro enlace simple, por lo tanto es un ácido graso saturado. Recuerden que la insaturación da características de distintos puntos de fusión, ¿ya?, y de ebullición. Algunos se presentan sólidos a temperatura ambiente y otros se presentan líquidos. Por ejemplo, los aceites son insaturados o poliinsaturados, porque a temperatura ambiente están líquidos. Y la mantequilla, margarina, manteca se encuentran sólidas. ¿Por qué? Porque son ácidos grasos saturados. Ya acá se ven los poliinsaturados, por ejemplo, el omega 3, el omega 6, los monoinsaturados, el omega 9, y los saturados, el palmítico, esteárico o el láurico. Ya, ahí se ve cómo estos ácidos grasos en el agua forman la micela. Esa estructura de acá. Esa estructura de micela mantiene las colas que son apolares, ¿ya?, o hidrófobas dentro de la estructura, y por fuera mantienen las partes que son polares, por ejemplo este grupo fosfato. Y ahí esta capacidad hizo que se formara, por ejemplo, la bicapa lipídica, que después constituyó la membrana plasmática. Bueno, hay otras grasas que son más esteroidales. Por ejemplo, el colesterol, que da origen a muchas hormonas, ¿ya?, progesterona, estrógeno, testosterona, ¿ya?, y otras proteínas otras moléculas que interactúan dos tipos de macromoléculas, por ejemplo, proteínas y lípidos. Estas son las lipoproteínas, las LDL y HDL. La LDL es de lipoproteína de baja densidad y la HDL es la lipoproteína de alta densidad. ¿Qué características tienen estas dos? ¿Ya? Que la LDL contiene mucho colesterol o mucha grasa, y eso hace que sea de baja densidad. Recuerden que la densidad de una grasa es menor al agua, ¿ya?,
Y como está con unidad de proteína, va a bajar su densidad mientras mayor cantidad de grasas contenga. Esa es mala, teacher. Esa es la mala, ¿cierto? Y la HDL es la lipoproteína que tiene menos grasa. Por lo tanto, tiene mayor peso, mayor densidad. Y esta la HDL, la gracia que tiene es que, como está tan baja de grasa, saca grasa de la célula. Y esa es la buena, ¿no? La buena. ¿Ya? Las células también son derivadas de ácido graso y tienen características de que son saturadas. Bueno, esa es una actividad, ¿cierto? Composición de ácido graso, composición entre los distintos grasas saturadas, poliinsaturadas u otro ácido graso. Esa es la mantequilla, que principalmente tiene ácido graso saturada, por lo tanto se mantiene más sólido en temperatura ambiente. Y el aceite de palma, mide se cuenta, que tiene más monoinsaturado y poliinsaturado, y eso hace que sean líquidos. ¿Ya? La margarina, que es sólida, ¿ya?, tiene esta forma, pero tiene presencia de omega 3, en igual cantidad que la mantequilla. De todas estas, ¿cuál es la mejor, la más saludable? ¿Qué tiene menos? ¿Creen ustedes? Usted, señor Ledesma, que se mantiene tan regio físicamente, ¿cuál es el alimento más saludable de eso? El aceite, bueno. Hay 4 aceites. La maravilla. Oliva. Maravilla, güey. Porque tiene más monoinsaturado. ¿Por qué viene saturado? Entonces la oliva. No, pero... Ya, el de oliva generalmente, pero depende en realidad, acá hay otro factor que es la temperatura. ¿Ya? La temperatura que se cuenta acá, el aceite de oliva es monoinsaturado. ¿Ya? Al ser monoinsaturado, ¿qué va a pasar? Que va a tener, cuando se calienta, alta probabilidad de pasar de cis a trans. ¿Ya? Y el cis es una insaturación que es mala para el organismo, porque no se puede degradar. ¿Ya? Por eso el aceite de oliva se debe ocupar para ensalada, pero no para freír. ¿Ya? Claro. El que se ocupa para freír es porque tiene más poliinsaturado No puedo creerlo. que el aceite de maravilla. No puedo creerlo, teacher. Cállate. Sí, el mejor aceite que hay. Casi me muero. Muy bien. Esperemos que no pase eso. Ya no Sí, hay proteínas. ¿Ya? Bueno, proteínas ya lo hemos visto ya. Están compuestas de aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos. Diferente. Naturalmente. Hay muchos más. Ya, porque esta forma, un grupo amino, un grupo carboxilo, un radical y un hidrógeno, da para muchos tipos de combinaciones. ¿Ya? Pero son los 20 los naturales. Bueno, que está, cuando se une también, cuando se forma un enlace peptídico, o sea, un enlace covalente, que se comparten electrones, también se pierde una molécula de agua para formar un dipeptido. ¿Ya? Eso lo hemos visto. En la función de la proteína, ¿ya?, estructural, enzimática, de transporte, de defensa, de movimiento, mensajeros químicos, ya tiene múltiples funciones la proteína. Hay una cosa que nos sale, que los genes son proteínas. ¿Ya? O sea, el ADN existe para tener proteínas. ¿Ya? Y acá sale la estructura de la proteína. Esto ya lo vimos ya también. La estructura primaria, que no existe en realidad. ¿Por qué? Porque esta estructura